Buenos días, jóvenes. Las clases anteriores hemos visto los polinomios ortogonales clásicos, hemos visto el problema de Struss-Liouville, hemos visto que como resultado del problema de Struss-Liouville, una de las soluciones nos da la función de Bessel, que ya conocemos. Ahora vamos a ver el problema de contorno que está asociado a esta función de Bessel. Bien, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Vamos a imaginar de que nosotros tenemos una membrana circular. ¿Está bien? Tenemos una membrana circular. Imagínense un tambor. Entonces nosotros vamos a golpear en esta membrana circular en la parte central. Como resultado, se van a producir oscilaciones. ¿Está claro? Se van a producir oscilaciones. Déjenme ver si tengo algo por acá, creo que me acuerdo. Ajá. Vamos a tener algo así. Disculpen. Disculpen, jóvenes, algo ha pasado. Disculpen, no quiere funcionar. Lo que tenía ahí es una animación de una membrana, justamente, circular. Bien, después se las coloco en el claro. Bien, aquí nosotros tenemos que vamos a golpear aquí esta membrana circular, este tambor. Vamos a decir de que este es el tambor. Y como resultado, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener de que se van a formar una suerte de ondas que se van a hacer más intensas a medida que van acercándose al centro y más pequeñas en los bordes. ¿Está claro? Lógicamente esto no es en una sola dirección, sino es en todas las direcciones. Entonces nosotros vamos a tener esta situación. La ecuación que corresponde a esto son ecuaciones de onda. Y la ecuación de onda, nosotros ya hemos visto anteriormente, tiene la siguiente forma. Es 1 sobre c al cuadrado, la segunda derivada de u con respecto al tiempo, menos nabla al cuadrado de u. Y vamos a considerar de que solamente le hemos dado el impulso inicial y después nada más. Es decir, no hay una fuerza externa constante. Y aquí nosotros vamos a tener que esta u va a ser igual a una función. Vamos a decir de que esta membrana circular tiene un radio A. Entonces va a depender del radio A, va a depender del ángulo φ, ¿está bien? El ángulo φ que va a formarlo con algún eje, digamos con este eje, el ángulo φ, dependiendo de dónde se encuentra, y va a depender del tiempo. Entonces, este es el problema que nosotros tenemos que resolver en este caso. ¿Con qué condiciones? Nosotros vamos a tener que esta U nos está indicando cuál es la altura, la perturbación. ¿Está claro? Entonces, en los extremos no hay perturbación porque es un tambor, está fijo. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que el U, vamos a tener el U evaluado en ese valor A. A ver, aquí voy a ponerle lo siguiente, depende en términos generales de radio. Entonces, el U de R, Φ y T evaluado en el valor A, es decir, cuando el R es igual a A, esto es igual a 0. Esa es una condición que tenemos acá. La otra condición
que nosotros le vamos a imponer a este problema es lo siguiente. Nosotros vamos a golpearlo en el punto central. Entonces, vamos a exigir de que el valor que tiene la función, en este caso la función es R phi t, cuando el R es igual a 0, ¿está bien? Es un valor finito. ¿Por qué? No puede ser infinito, porque infinito significa que estamos rompiendo el tambor. Y estamos en el caso que no lo rompemos. Jóvenes, ¿está claro el planteamiento de este problema? ¿Está entendido? Muy bien, entonces sí está entendido. Entonces, lo que vamos a hacer en continuación es lo siguiente. Esta C es la velocidad de propagación de estas ondas. Entonces, vamos a ver. Dado que estamos en coordenadas polares, vamos a escribir el laplaciano en coordenadas polares. En coordenadas polares. Y en este caso tenemos que este laplaciano, este nabla al cuadrado, va a ser igual a 1 sobre R, derivada con respecto a R, de R, derivada con respecto a R, más 1 sobre R al cuadrado, segunda derivada con respecto a phi. Este es el laplaciano. Bien. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente, antes de continuar. Vamos a asumir, ya ustedes cuando resuelvan este problema de forma general no van a asumir estas condiciones que les estoy dando, sino que estas condiciones van a surgir del problema. En este momento voy a simplificar el problema para llegar a lo que necesitamos llegar. Entonces, aquí hacemos lo siguiente. Asumimos que las oscilaciones son armónicas. Asumimos que las oscilaciones son armónicas. Y en ese caso, que las oscilaciones sean armónicas, significa que nosotros vamos a buscar nuestra función que es U de R, phi y t, lo vamos a buscar como una función que es U de R, phi, por una función armónica con respecto al tiempo, y lo vamos a poner e a la menos i omega t. Esto nos representa las oscilaciones armónicas. Entonces, cuando nosotros reemplazamos acá, nosotros vamos a obtener lo siguiente. A ver, voy a colocarle, esta es la ecuación 1, reemplazando en nuestra ecuación 1, vamos a obtener lo siguiente. La segunda derivada, aquí voy a tener, es 1 sobre c al cuadrado. La segunda derivada de u con respecto a t nos va a dar menos i, menos 1, por omega al cuadrado. ¿Está bien? Y aquí vamos a tener u de r phi e a la menos i omega t, menos, aquí vamos a tener e a la menos i omega t, nabla al cuadrado de u de r phi, y esto es igual a 0. Podemos eliminar esto y eliminar esto porque es diferente de 0, y nos va a quedar
entonces vamos nosotros a decir de que esto es igual a un K. Entonces la ecuación que vamos a obtener, fíjense, menos y menos, la ecuación que nosotros vamos a obtener en este caso va a ser la siguiente. Va a ser un nabla al cuadrado de esta nueva U, que depende solamente de R y Phi. A ver, voy a dibujarlo un poco distinto mejor, para que esto quede claro. Este es U así. Entonces, de esta nueva función U, esto va a ser igual a menos un K al cuadrado por la misma función U. Esta es la nueva ecuación que nosotros tenemos que resolver. ¿Está bien? Aquí hay que tener en cuenta que este K al cuadrado es igual a omega al cuadrado sobre C al cuadrado. Y vamos a tener que esta U evaluado en A tiene que ser igual a 0. Es decir, es nuestra condición de contorno. Jóvenes, a partir de aquí, nosotros vamos a aplicar lo que hemos visto inicialmente, el método de separación de variables. ¿Está bien? Entonces, separamos las variables. ¿De qué forma? Nosotros vamos a asumir de que esta U, que es una función de R y de Phi, es igual a una función que es solamente función de R multiplicado por una función que es solamente función de Phi. Entonces, para acordarnos, vamos a llevar esto al otro lado también. Nosotros vamos a tener lo siguiente. Esta parte solamente opera sobre R y esta parte solamente opera sobre Phi. Entonces, nosotros vamos a tener 1 sobre R derivada con respecto a R de R por R. No le voy a poner el argumento, lo vamos a sobreentender. Y todo esto es multiplicado por Phi. Más, y aquí vamos a tener 1 sobre R al cuadrado. Un momentito, este es R'. 1 sobre R al cuadrado, y aquí vamos a tener Phi 2'. Y esto es igual a ¿cuánto? A menos K al cuadrado por R Phi. Muy bien, jóvenes, aquí nosotros ya podemos separar las variables. Al momento que nosotros separamos las variables, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir todo esto entre R Phi y vamos a multiplicarlo por... ¿Ah? Falta un R en 1 sobre R cuadrado y segunda falta un R de la función. Ah, ya, gracias. Gracias. Muy bien, ahora dividimos entre esto y vamos y multiplicamos por el R al cuadrado. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos... no, mejor vamos a hacer lo siguiente. Solamente vamos a dividir entre R Phi. Vamos a tener lo siguiente que tenemos es esto. R por R', todo esto prima, dividido entre R por R, más Phi 2', dividido entre R al cuadrado, disculpen, por Phi, y esto es igual a menos K al cuadrado. Menos K al cuadrado. Bien, aquí nosotros
vamos a tener lo siguiente. Vamos a obtener lo siguiente. Voy a reescribirlo esto de la siguiente manera. R prima sobre, a ver, un momentito. Esto multiplicado por, a ver. Vamos a hacerlo por partes, mejor, jóvenes. Bien, aquí vamos a tener lo siguiente. R prima sobre R más K al cuadrado. Todo esto multiplicado por R al cuadrado. Es decir, vamos a tener esto así. R al cuadrado. Y esto es igual a ¿cuánto? A menos phi 2' sobre phi. Muy bien. Eso es lo que nosotros tenemos. Vamos a decir de que esto es igual a un m. Eso es igual a un m. Entonces, vamos a tener nosotros lo siguiente. Podemos resolver esto. Esa ecuación nos va a dar para phi, nosotros vamos a obtener la siguiente ecuación. Phi 2' más m phi es igual a 0. ¿Está bien? Donde este m es el parámetro de separación de variables. No vamos a ir más allá acá, pero fíjense, tenemos que phi 2' sobre phi es igual a m. Entonces, esta parte nos va a quedar de la siguiente manera. Para R, nosotros vamos a tener la siguiente ecuación. Tenemos este R va a pasar a multiplicar y vamos a tener R que multiplica a R prima más R cuadrado K al cuadrado menos M, todo esto multiplicado por R. Todo eso multiplicado por R. Y eso es igual a 0. Bien, tenemos nosotros esta expresión. Podemos expandirla. Vamos a expandir esto. Vamos a tener nosotros lo siguiente. R que multiplica. Aquí vamos a tener simplemente primero R2' más R'. Esto queda igual más R cuadrado, K cuadrado menos M, R igual a 0. Entonces vamos a tener R cuadrado, R2' más R más R cuadrado, K cuadrado menos M por R igual a 0. Entonces voy a escribir esta ecuación acá. La ecuación que nosotros obtenemos es esta. R al cuadrado. Pues voy a escribirle la siguiente forma. R2' más 1 sobre R' más, y aquí vamos a tener K al cuadrado menos M R al cuadrado por R igual a 0. Jóvenes, ¿esta les parece o no una ecuación de Bessel? Para que esto sea una ecuación de Bessel, vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Hacemos el siguiente cambio de variable.
y vamos a decir nosotros que vamos a tener una capa que es igual a K por R. Si nosotros reemplazamos esto acá, vamos a obtener que nuestra ecuación toma la siguiente forma. R2', que en este caso ya no es función de esta R, sino de esta capa, más 1 sobre capa multiplicado por R' por 1 menos m al cuadrado sobre este capa al cuadrado por R igual a 0. Esta, jóvenes, es ya una ecuación de Bessel. Esta es una ecuación de Bessel. ¿Qué condiciones se debe de cumplir? ¿Qué condiciones debe de cumplir este problema? Nuestra condición va a ser de que el R, cuando digamos, con respecto a capa, cuando este capa sea igual a 0, tiene que ser igual a 0. Y la otra condición es de que, disculpen, cuando sea igual a, en este caso, igual a K por A, y cuando R de capa, esto sí, cuando sea igual a 0, esto tiene que ser menor a algún valor dado, es decir, debe ser acotado. Entonces ya tenemos, jóvenes, nuestro problema de contorno asociado a la función de Bessel. ¿Quedó entendido esto, jóvenes? Profesor, una consulta. Le falta un más antes del paréntesis. Ay, cierto. Gracias. ¿Algo más? Entonces, esto ha quedado entendido, ¿correcto? Bien. Entonces, esto que acabo de hacer es la forma, cómo llegamos, un mecanismo de cómo llegamos. Entonces, ahora, vamos a hacer lo siguiente. Aquí hacemos una pausa. Hacemos una pausa y voy a hacer, digamos, el caso más general de cómo esto se llega. Tomemos la siguiente ecuación. Nosotros tenemos, normalmente, llegamos a ecuaciones de este tipo. Cuando resolvemos este tipo de problemas, llegamos a ecuaciones de este tipo. Fíjense de que es prácticamente esta ecuación, multiplicando todo por el R al cuadrado. ¿Está claro? Esta ecuación de este tipo se suele llevar a su forma autoadjunta, que es el x, y', menos p al cuadrado x sobre y más lambda x y igual a 0. Esta es la forma a la que se suele llegar, fíjense. ¿Está bien? Es muy parecida. Aquí si yo divido entre el R, prácticamente obtengo lo que les acabo de mencionar. Entonces, estas son las ecuaciones con las cuales habitualmente se trabaja. ¿Está bien? No solamente este problema, sino múltiples problemas. Y las condiciones de contorno son las que les acabo de decir. Esto es finita cuando el x tiende a 0 y tenemos que evaluarlo en la frontera, que es fija, es igual a 0. Entonces, habitualmente, este es nuestro problema de contorno. Como ya hemos dicho, este número P lo vamos a tomar que es positivo, mayor que 0. Esto nos dice que es un problema de Struve-Liouville. Significa
que nosotros aquí tomando P mayor o igual que 0, entonces al ser un problema de Sturley-Liouville, vamos a hallar soluciones de este problema solamente para ciertos valores que puede tomar ese parámetro lambda. ¿Está bien? Es un problema de valor propio. Esto todavía no es la ecuación de Bessel. Simplemente para recordar algo. Aquí nosotros vamos a decir lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa si es que lambda es igual a 0? Si es que lambda es igual a 0, esta ecuación con la cual estamos trabajando se transforma en la siguiente. Es la x cuadrado y2' más x y' menos p cuadrado y igual a 0. Entonces, aquí nosotros, para este problema, vamos a poder hacer lo siguiente. Si es que el P es igual a 0, nosotros tenemos que nuestra ecuación es x cuadrado y2' más y' igual a 0, lo cual nos da de que una solución, ¿está bien? O que su solución es igual a un C1 más un C2 logaritmo natural de x. Jóvenes, esto se puede integrar de forma relativamente fácil. Aquí lo que hacen, primero dicen que y' es igual a u, entonces la ecuación es x al cuadrado, u' más u igual a 0. De ahí tienen ustedes justamente de que u' sobre u es igual a menos 1 sobre x al cuadrado, y es de donde sale ese resultado. Ya ustedes pueden cotejar. Bien. Y la otra opción es de que el P sea mayor que 0, y en este caso la solución va a ser igual a un y, que es igual a un C1x a la P, más un C2x a la menos P. También lo pueden cotejar. En ambos casos solo existe solución trivial. Entonces nosotros vamos a descartar que el lambda sea igual a 0. Por lo tanto, todos los valores de lambda son mayores que 0. Dado que todos los lambda son mayores que 0, lambda mayor que 0, nosotros vamos a tomar que lambda es igual a un mu al cuadrado. O un nu al cuadrado. Nu al cuadrado. Muy bien. Entonces, nuestra ecuación en este caso va a tomar la siguiente forma. Va a ser x cuadrado y2' más x y' más nu al cuadrado, x al cuadrado, menos p al cuadrado, y igual a 0. O también podemos ponerlo en su forma autoadjunta y vamos a tener que es x y' menos p al cuadrado sobre sobre x multiplicado por y más nu al cuadrado x y igual a 0. Bien, tenemos entonces estas ecuaciones. Con estas ecuaciones vamos a hacer lo siguiente. Ahora la vamos a convertir en la ecuación de Bessel. Para convertirla en ecuación de Bessel, nosotros hacemos lo siguiente. Tomamos de que el nu x es igual a t. Jóvenes, fíjense de que es prácticamente lo mismo que estamos haciendo acá. Es un paso común, habitual. Es un paso habitual.
Entonces, al tomarlo, aquí sí lo voy a hacer con un poco más de detalle. Vamos a tener nosotros lo siguiente, que el y' de x, o sea, voy a ponerlo de esta forma, el y de x, esto es igual al y con respecto a t por el t con respecto a x. T con respecto a x es simplemente nu. ¿Está bien? Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que es nu por y de t. Muy bien, tenemos luego el y x. Esto es igual al y de x. Esto es igual a nu y de t x. Esto va a ser igual a y t t, un momentito, por nu por tx. Y el tx de nuevo es nu, significa que este es nu al cuadrado y t t. Muy bien, ya tenemos nosotros nuestras expresiones. Entonces ya podemos reemplazarlos en esta ecuación. El x es igual a t sobre nu. Vamos a tener nosotros aquí t sobre nu al cuadrado. Y vamos a tener y2', que es igual a nu al cuadrado y de t, más t sobre nu por y', que es igual a nu por y t. Aquí vamos a tener más nu cuadrado x al cuadrado, eso es t al cuadrado, menos p al cuadrado, igual a 0. Con lo cual, nosotros finalmente obtenemos que nuestra ecuación va a ser igual a un t al cuadrado y, voy a ponerla solamente 2' porque es en función de t, más t y' más t al cuadrado menos p al cuadrado igual a 0. Bien, jóvenes, esta que está aquí ya es una ecuación de Bessel. Entonces tenemos, esos son los pasos. Fíjense de que aquí nosotros tenemos algo parecido. Bien, vamos a ver qué es lo que sigue acá. Esta ecuación de Bessel tiene una solución conocida. Su solución en este caso va a ser y igual a un C1, función de Bessel de orden P con respecto a la variable t, más un C2, función de Newman de orden P con respecto a la variable t. Entonces, volviendo a nuestras variables originales, nosotros tenemos que la función es un C1 JP de t, que es new x, más C2 NP, que es new x. Muy bien, ya tenemos nuestra solución. Ahora tenemos que aplicar las condiciones de contorno. Aplicamos las condiciones de contorno. Al aplicar las condiciones de contorno, nosotros vamos a tener lo siguiente. Jóvenes, aquí hay algo que es importante. Esta función NP, vamos a ponerle de x, tiende al infinito cuando el x tiende a 0. Y como nuestra condición nos está diciendo que tiene que ser finita, entonces nosotros de aquí deducimos que el C2 tiene que ser igual a 0 para este problema en particular. Entonces vamos con la otra condición. ¿De qué condición estamos hablando? Que y en L es igual a 0.
nosotros vamos a obtener lo siguiente, que C1 JP de nu L es igual a 0. Jóvenes, o C1 es igual a 0 o la función de Bessel es igual a 0. Si C1 es igual a 0, la solución es trivial, no nos sirve. Por lo tanto, esto JP es lo que tiene que ser igual a 0. Eso significa que nu L es raíz de la función de Bessel de orden P. ¿Está bien? En todo caso, voy a mejor colocarlo aquí. Es solución de la ecuación siguiente. JP de nu L igual a 0. O, mejor dicho, JP de X igual a 0. En consecuencia, nosotros de clase anterior tenemos de que esto significa que tengo que hallar las raíces. A las raíces les he llamado mu. En consecuencia, nosotros tenemos de que este nu L es igual a los mu sub k, donde esas mu sub k son raíces positivas de las funciones de Bessel. ¿Está bien? Raíces positivas de las funciones de Bessel. De aquí nosotros tenemos de que nu es igual a mu sub k sobre L y en consecuencia tenemos que lambda, que es igual a nu al cuadrado, es igual a mu sub k al cuadrado sobre L al cuadrado. Entonces, jóvenes, nosotros hemos obtenido los valores propios. Finalmente, nosotros obtenemos de que este problema tiene solución cuando el lambda, los lambda son los cuadrados de las raíces de las funciones de Bessel, divididos sobre el intervalo. Y las funciones de Bessel correspondientes, tenemos J, en todo caso, aquí vamos a tener, vamos a escribirlo así, Y1 es igual a J, P, función de Bessel, de orden P, ¿de qué valor? De mu1 sobre Lx. Y sub 2 es igual a JP de mu sub 2 sobre Lx. Y así sucesivamente, y sub k es igual a JP de mu sub k sobre Lx. Y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? A cada valor propio le corresponde una función propia. Además, como es un problema de Sturlubil, se cumple que estas funciones son ortogonales. Y vamos a tener que son ortogonales de 0 a L. Tenemos JP, mu sub k, x sobre L, JP, mu sub m, x sobre L, por x. Son ortogonales con peso x. De x, esto es igual a 0 cuando el k es diferente del m. Si nosotros tenemos que k es igual a m, en este caso lo que vamos a obtener es el cuadrado de la norma, que va a ser igual a JP, mu sub k, x sobre L, todo esto al cuadrado por x de dx, y esto es igual a L al cuadrado sobre 2, J' de orden P, mu sub k al cuadrado. Eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí?
¿Está claro? Entonces, profesor, dígame. no me quedó claro por qué el peso tiene que ser X, esa parte. Tenemos la ecuación de Bessel. Un momentito, ven aquí. Perdón, Aquí me me he había olvidado. confundido. Aquí me he olvidado Y. Ahí hay un Y. Es por la forma que tienen las funciones de Bessel, jóvenes. ¿Está bien? También hay un Y. Es por la forma que tienen las funciones de Bessel, la ecuación de Bessel, la forma autoadjunta, fíjense, aquí está el X. ¿Está bien? Entonces, esto es el peso. El ρ de X. Acuérdense lo que hemos visto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Lo primero que tiene que quedar en claro es lo siguiente, que estas raíces son importantes. Por eso la clase pasada, cuando hicimos Bessel, vimos las raíces, vimos cómo se hallaban, o en todo caso, qué relaciones hay. Hay que tomarlas, hay que tomar los valores desde tablas, pero ya nos permiten solucionar el problema. Entonces, si nosotros volviésemos al problema inicial, nosotros podemos ya terminar esta solución. ¿Está bien? Podemos terminar esta solución. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, ahora tenemos este problema. ¿Está bien? Entonces, las soluciones de esta parte son funciones de Bessel. Significa que nosotros tenemos que R de este argumento kappa son iguales a simplemente a un C1 JM de kappa más un C2 NM de kappa. Por las mismas consideraciones que nosotros hemos visto anteriormente, aquí hacemos, bueno, realmente lo que se hace 0 no es el N, sino es el C. Hacemos que esto sea igual a 0 y tenemos solamente esa solución. ¿Está bien? Solamente esa solución. Ahora, estos kappa, cuando evaluamos en la frontera que es A, esto nos tiene que dar igual al mu sub m. O en todo caso a un mu sub k. Y obtenemos nuestros valores propios, nuestras funciones propias. Tenemos un conjunto amplio de funciones propias. ¿Está bien? Un conjunto amplio de funciones propias. Todavía no voy a continuar este problema. Para continuar este problema tenemos que acabar el método de separación de variables, pero aún nos faltan algunos detalles. Quiero saber si tienen aquí alguna pregunta, jóvenes, alguna duda. Aquí en todo caso sí les voy a mostrar algo que tal vez sí sea interesante. Nosotros tenemos, estas son las funciones de Bessel. Aquí no se ven bien, creo que esta se veía mejor. Estas son las funciones de Bessel y estas son las funciones de Newman. Es la única que tengo. Estas son las funciones de Newman. Entonces, las funciones de Newman tienen la siguiente característica. Ahí está, pongo aquí. Entonces, fíjense, las funciones de Newman son tales que tienden al menos infinito en 0. ¿Está claro? Cuando el x tiende a 0. Eso es lo que nosotros tenemos. Son oscilantes, pero aquí nosotros tenemos de que tienden al infinito todas las funciones de Newman. Aquí tenemos esta, es cuando digamos el mu, este es para el P1
el B, aquí, vamos, P1, P sub 2, P sub 3. Eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Tenemos las diferentes funciones de Newman. Entonces vemos de que no satisface la condición de contorno en el cero. Por eso es que nosotros tomamos las de Bessel y no las de Newman. Ya hemos hecho diferentes soluciones de estas ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden asociados a problemas de contorno, es decir, el problema Struve-Liouville, que en casos particulares como este de Bessel o de Legendre nos llevan a soluciones, sistemas de funciones ortogonales. También tenemos los polinomios ortogonales clásicos. Entonces tenemos una serie de sistemas que son ortogonales. Entonces, ¿por qué es necesario esto o para qué nos sirve? Ya vamos a cambiar de tema, aunque no completamente. Vamos a desarrollar lo que son las series por sistemas de polinomios, disculpen, de sistemas de funciones ortogonales. En primer lugar, ¿qué sistemas de funciones ortogonales conocemos? Conocemos primero, vamos a decir las siguientes, los sistemas de funciones trigonométricas. Los sistemas de funciones trigonométricas son varios realmente, pero vamos a considerar en este momento solo a manera de ejemplo las que están asociadas con el seno. Seno de pi x sobre L, seno de 2pi x sobre L, seno de kpi sobre L x y así sucesivamente. Este es un sistema de funciones trigonométricas que es ortogonal en el intervalo que va desde 0 hasta L. Jóvenes, este L que está aquí es el que aparece en la parte de abajo del argumento. De 0 hasta L. Y es ortogonal con peso, vamos a poner un gamma de x, que en este caso es igual a la unidad. Un segundo sistema de funciones ortogonales es el sistema que acabamos de ver, de funciones de Bessel. Este sistema consiste en lo siguiente. Son las funciones del tipo JP, mu sub 1 x sobre L, JP, mu sub 2 x sobre L, JP, mu sub k x sobre L, y así sucesivamente. Este sistema es, en primer lugar, aquí tenemos que el P es mayor o igual que 0, entonces es ortogonal en el mismo intervalo anterior, eso por la forma en que lo hemos definido, desde 0 hasta L, con peso X. Gamma de X, en este caso es igual a X. ¿Está claro? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Los valores
mu sub 1, mu sub k, hasta el infinito, son raíces positivas de la función de Bessel, es decir, de JP de X. Ese es un segundo sistema. Un tercer sistema es el sistema de polinomios de Legendre. En este caso nosotros tenemos que son el P0 de X, el P1 de X, P sub 2 de X, y así sucesivamente, P sub k de X, y hasta el infinito. En este caso nosotros tenemos que este sistema es ortogonal en el intervalo que va desde -1 hasta 1, con peso gamma igual a 1 en este caso. Jóvenes, ¿tenemos otros sistemas de funciones ortogonales? Sí. Por ejemplo, tenemos en las trigonométricas, tenemos los que son los cosenos, tenemos los polinomios asociados de Legendre, tenemos los polinomios de Jacobi, Chebyshev, Hermite, Laguerre, en fin. Tenemos una amplia gama de sistemas de polinomios ortogonales o sistemas de funciones ortogonales. Jóvenes, ¿esto está claro? Esto simplemente es un resumen, nada más breve. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. En general, si está dado un problema de Sturluville, ¿qué significa que esté dado un problema de Sturluville? Que nosotros tenemos lo siguiente: K de X, Y', menos Q de X, Y, más lambda rho de X, Y igual a 0, y tenemos las condiciones de contorno gamma en A de Y igual a 0 y gamma B de Y igual a 0. Está bien, si está dado un problema de Sturluville. Sus soluciones propias forman, a ver, voy a colocarlo de esta forma, sus soluciones propias, Φ1 de X, Φ2 de X, Φk de X, y así sucesivamente, sus soluciones propias forman un sistema de funciones ortogonales. Un sistema de funciones ortogonales con peso gamma, que va a ser igual a este rho de X, en el intervalo que va desde A hasta B. Bien, entonces nosotros tenemos eso. Aquí estamos asumiendo que se cumplen todas las condiciones que hemos dado. Es decir, siempre vamos a tener un sistema de funciones ortogonales a partir de un problema de Sturluville. Los que hemos hecho y los que aún no hemos hecho. Está claro, siempre vamos a poder hallar. Entonces, todo esto que hemos hecho anteriormente nos sirve ¿para qué? Para poder decir
de dónde salen estos sistemas, por qué son ortogonales y en todo caso qué características genéticas tienen. La principal y fundamental es que son problemas de valor propio, que están asociados a valores propios y que son ortogonales siempre, son ortogonales entre sí. Eso significa que su producto escalar es igual a 0 cuando los están asociados a diferentes valores propios. Bien, entonces todo esto es la premisa. Todo esto es la premisa. Ahora sí, vamos a ver lo que tenemos que desarrollar ahora. Sea que en el intervalo AB está, a ver cómo vamos a ponerlo mejor. Bueno, está definido un sistema de funciones ortogonales. ¿Qué sistema de funciones ortogonales? Este φ1 de x, φ2 de x, phi sub k de x, y así sucesivamente. Es decir, vamos a decir de que está definido. ¿Cómo lo hemos definido? En este momento no nos importa. Ese es un tema ya pasado. ¿Está bien? Entonces está definido este sistema de funciones ortogonales. Aquí nosotros denominaremos serie por el sistema de funciones ortogonales. ¿Cuál? El sistema 1. A cualquier serie del siguiente tipo. Podríamos decir a cualquier combinación lineal del siguiente tipo. ¿Está claro? Vamos a tener C1, φ1 de x, más C sub 2, phi sub 2 de x, más C sub k, phi sub k de x, más y así hasta el infinito. Es decir, esta es una serie por este sistema de funciones ortogonales. Y lo importante es aquí que estos coeficientes, C sub 1, C sub 2, C sub k y hasta el infinito, son coeficientes numéricos. No son funciones, son coeficientes numéricos. Entonces, cualquier combinación lineal de esta forma con respecto a todos los valores lo voy a denominar serie. ¿Está bien? Voy a hacer una serie por este sistema de funciones ortogonales. Esto es lo primero que tenemos. Adicionalmente vamos a decir lo siguiente. Sea psi de x una función arbitraria cualquiera definida en nuestro intervalo a b. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el sistema, tenemos una serie asociada en el sistema y tenemos una función. Todo esto en este intervalo. Todo eso en este intervalo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a asumir de que podemos expresar esto como una serie de los sistemas de funciones ortogonales. Entonces, supongamos
que podemos expresar esta función psi de x como una serie por el sistema de funciones ortogonales phi sub k. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Pero no solamente vamos a asumir que se puede y que converge monótonamente en el segmento AB. Jóvenes, ¿qué significa que converja monótonamente? Que se acerca y siempre se está acercando. Es decir, no hay el hecho de que se está acercando, se aleja, se acerca, se aleja. No, siempre se está acercando. Eso significa que converge de manera monótona. Entonces, nosotros estamos afirmando de que podemos escribir lo siguiente, que el psi de x es igual al C1 phi 1 de x más C2 phi 2 de x más C sub k phi k de x más y así sucesivamente. Eso es lo que nosotros estamos afirmando. Aquí quiero que tomen especial atención a esto. Estamos suponiendo, está claro, es decir, no tenemos la seguridad de que sea posible realizar el desarrollo, y si es posible realizar el desarrollo, no tenemos la seguridad de que converja de manera monótona. Así que esto hasta el momento es simplemente una suposición. Vamos a hallar los coeficientes C1, C2, Ck. Y para eso vamos a utilizar la característica de que este sistema de funciones es ortogonal. Para eso nosotros vamos a multiplicar esto que está acá por un phi sub k de x y por el peso de x. Jóvenes, este sistema de funciones ortogonales es con este peso, ¿está claro? Es ortogonal con ese peso, así que vamos a multiplicarlo con el peso. ¿Qué es lo que vamos a obtener aquí una vez que multiplicamos? Tenemos psi de x por phi sub k de x por gamma de x es igual a C1 phi 1 de x phi sub k de x gamma de x más C sub 2 phi 2 de x phi k de x gamma de x más C sub k phi k de x. Pero este phi k de x está multiplicado por phi k de x, entonces lo pongo al cuadrado, gamma de x, más todos los términos siguientes. ¿Está bien? Todos los términos siguientes. Bien, si nosotros consideramos que esta serie converge de forma monótona, entonces esta serie también debe de converger de manera monótona. Le voy a poner 3. Disculpen, no sé, sí, 3. Entonces, esto también converge de manera monótona. Disculpen, no, 3 es el de abajo. Esta es mi ecuación 3. Entonces, si esta converge, esta también converge. Y si converge, significa que nosotros vamos a poder integrarlo. ¿Está claro? Vamos a poder integrarlo. Entonces, integramos nuestra expresión 3 desde A hasta B. Al momento que integramos, obtenemos lo siguiente. La integral desde A hasta B de psi de x, phi sub k de x,
gamma de x, d de x, va a ser igual. Jóvenes, debido a que son ortogonales, la integral de phi 1 por phi k gamma de x es 0. Esto también es 0. 0. Esta no es 0. Entonces tenemos ahí la integral desde a hasta b. Y aquí me estoy olvidando. Este c sub k lo voy a colocar afuera. C sub k. Y tenemos phi sub k de x al cuadrado gamma de x d de x. Y los términos que vienen también son iguales a 0. Entonces, a partir de aquí es que nosotros podemos obtener la expresión para estos coeficientes C sub k. Estos coeficientes C sub k van a ser iguales a la integral desde a hasta b de psi de x, que es la función que quiero descomponer, por phi sub k de x, que es el término genérico del sistema de polinomios ortogonales, gamma de x, que es el peso, dividido sobre integral desde a hasta b. La norma, esto que tenemos nosotros aquí va a ser la norma de la función ortogonal, y esto es c. A estos coeficientes de esta forma se les conoce como coeficiente de Fourier de la función psi de x por el sistema de funciones ortogonales phi sub k de x. Y la serie 2, esta que está acá, esta que está acá, o en todo caso, esta que está acá, esta que está aquí, se conoce como serie de Fourier. Esta viene a ser la serie de Fourier de la función psi por el sistema de funciones ortogonales phi. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? El sí, profesor, significa que sí tienen una pregunta o sí está claro. ¿Sí podría repetir qué cosa? La integral desde a hasta b de phi sub 1 de x por phi sub k de x gamma de x de x es igual a 0. ¿Por qué? Porque estos polinomios son ortogonales. Me están preguntando por qué estas partes no se toman en cuenta. Por la ortogonalidad. La ortogonalidad. ¿Está claro? Jóvenes, acuérdense, esto es muy parecido a lo que ustedes ya debieron de haber hecho también en álgebra lineal. En álgebra lineal, en su segundo curso, cuando han visto producto escalar, han visto también la ortogonalización y han visto una forma muy parecida a esta. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. Vuelvo a repetir. Nosotros hemos supuesto que es posible el desarrollo y hemos supuesto que converge. De antemano, antes de comenzar a desarrollar, no nos es posible comprobar o demostrar eso. Entonces, lo que se suele hacer es lo siguiente. Se asume de que sí se puede,
se calculan los coeficientes y una vez calculados los coeficientes, se analiza la convergencia. Pregunta, ¿ustedes ya han visto el curso de análisis real? ¿Ya han visto toda esta parte de series y convergencia o no lo han hecho? Sí, profesor. Ya, okay. Sí, profesor. Entonces no tengo yo que hacer mayor hincapié en esta parte. Voy a entonces darles un pequeño resumen muy breve. ¿Qué tiene el denominador? Ah, gracias. Sí, me estaba olvidando ese cuadrado. Muchas gracias. Bien, vamos entonces muy brevemente a ver el tema de la convergencia. Nosotros tenemos esta función, ¿está bien? Esta función es la que hemos descompuesto. Nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a tomar hasta un valor n. Y a esto que tomamos hasta un valor n, vamos a llamarle un S sub n de x. Y esto es una suma parcial. ¿Qué significa? Que no estamos tomando toda la sumatoria, estamos recortando, estamos acotando. Eso porque nosotros no podemos hacer sumas infinitas. Está claro, podemos evaluar tendencias, pero no las sumas infinitas en sí. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Imaginemos de que estamos nosotros descomponiendo una función cualquiera y estas funciones, por ejemplo, son funciones senos. Si son funciones senos, significa que son de este tipo. Lógicamente puede ser con diferente frecuencia, pero finalmente son funciones oscilantes. Entonces, si nosotros queremos descomponer esta línea y tenemos esa función oscilante, nosotros vamos a tener que estar oscilando alrededor de ella. Analizar la convergencia significa decir de que este Sn de x tiende a la función psi de x cuando el n tiende al infinito. Eso significa analizar la convergencia. Entonces, nosotros normalmente esto lo decimos de que el psi de x menos el Sn de x, esto que está aquí, debe tender a 0 cuando el n tiende al infinito. Pero volvemos a ver lo siguiente. Si es algo que es oscilante, puede ser que todo esto hasta acá ya tiende a 0, pero apenas viene aquí ya no es igual a 0. Entonces, el hecho que sea oscilante siempre nos pone un problema adicional. Entonces, para eliminar ese problema adicional, lo que se hace, ok, voy a evaluar no la diferencia, sino el valor absoluto de la diferencia. Con eso, elimino esta parte. ¿Está bien? Elimino esa parte. Muy bien, ahora, pero todavía tenemos de que esa diferencia puede ser lo siguiente. Volvemos a lo mismo. Tenemos nosotros lo siguiente. Tenemos el valor absoluto, significa que esto que está aquí abajo, ahora va a estar aquí arriba. Esto que está aquí abajo va a estar aquí arriba. Y lo que voy a estar sumando es esto. ¿Está bien? Ahora, a veces esto no es muy cómodo cuando tenemos funciones oscilantes. Entonces, cuando tenemos funciones oscilantes o en general, una forma de tener un
una evaluación de esto es lo siguiente. Vamos a asumir aquí de que esta que está acá es nuestra función y igual a psi de x. Vamos a tomar estos límites, digamos, de aquí hasta acá nada más. Esto va a ser nuestro A y B. Y vamos a tener de que por acá viene nuestra función y igual a Sn de x. Entonces, se hace complicado tomar esto. Para no hacerlo tan complicado, ¿está bien? Para evitar ese problema de la oscilación, lo que vamos a hacer es, vamos a sumar las áreas, vamos a tomar las áreas. Y tomar las áreas implica integral desde A hasta B de psi de x menos el Sn de x de x. Entonces, este es un criterio de convergencia, ¿está bien? Un criterio de convergencia que nos soluciona este problema. Si utilizamos esta integral como criterio de convergencia, nosotros estamos hablando de una convergencia en promedio. ¿Está bien? Vamos a tomar una convergencia en promedio. Bien, todavía nos surge otro problema con esto, que integrar un valor absoluto siempre es complicado. Entonces, como integrar un valor absoluto es complicado, vamos a cambiar nuestro criterio y en vez de usar esto, vamos a hacer lo siguiente. Psi de x menos Sn de x, pero al cuadrado. ¿Está bien? Al cuadrado de dx. Cuando nosotros aplicamos esto, entonces nosotros tenemos una convergencia. En este caso hablamos de una convergencia cuadrática media. ¿Está bien? Es una convergencia cuadrática media. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, trabajamos con esta relación. Ahora, esto es para el caso habitual. Nosotros estamos trabajando en espacios que tienen peso, así que aquí tiene que haber el delta de x. Este es el criterio que habitualmente se utiliza en estos casos. Este es el criterio que se utiliza en estos casos. Bien, no voy a hacer todo el desarrollo que viene hacia adelante. ¿Está bien? Aquí se define a esto se le da el siguiente nombre o se le simboliza de la siguiente forma. Delta, gamma, psi, Sn. Un momentito. Esto al cuadrado es igual a esto. Y esta parte que está aquí abajo, o sea, esto que está aquí adentro, es lo que se conoce como desviación cuadrática. Desviación cuadrática. Bien, una vez que tenemos todo esto, tenemos la serie, tenemos los coeficientes y nosotros podemos evaluar la desviación cuadrática y esta desviación cuadrática tiene que tender a cero y al momento que tiende a cero, entonces nosotros tenemos los criterios de convergencia. Aquí de los criterios de convergencia que resultan de todo ese desarrollo, vamos a tener los siguientes que son los más importantes. Uno, que la sumatoria K igual a 1
hasta el infinito de C sub k al cuadrado integral desde A hasta B. Aquí vamos a poner phi sub k al cuadrado gamma de dx. Esto es menor o igual a la integral desde A hasta B de psi al cuadrado gamma de dx. Esta, jóvenes, es lo que se conoce como la desigualdad de Bessel. Y esta desigualdad de Bessel nos está indicando que esta sumatoria infinita, es decir, la serie de Fourier correspondiente a esta función, está acotada por la parte de arriba. Está acotada por la parte de arriba. No es mayor, esta suma no es mayor a esta función. ¿Está claro? Tiene ese límite. Ese es un primer resultado que se obtiene. Y el segundo resultado que se obtiene de estos desarrollos es lo siguiente, que la sumatoria k igual a 1, es decir, disculpen, que esté acotado significa que converge. ¿Está claro? Esto significa que la serie converge. Sale después de hacer el análisis y un poco de desarrollo. Sumatoria K1 hasta el infinito de C sub K al cuadrado integral desde A hasta B phi sub K al cuadrado gamma de dx. Esto va a ser igual a la integral desde A hasta B psi al cuadrado gamma de dx. Después de algunos desarrollos más, a partir de aquí se demuestra de que es igual. Y esta es lo que se conoce como la igualdad de Parseval. Estos son los dos resultados importantes que se obtienen al momento que nosotros reemplazamos en esta expresión, acá, el psi de esta forma, acá, y el Sn como la suma parcial. Reemplazamos, operamos y vamos a obtener este resultado. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? En principio esto ustedes lo han hecho ya en su curso de análisis real con mucho mayor detalle, supongo. Pero entonces al final de cuentas es solo igual y no menor igual. No entendí bien, ¿puedes repetir? Entre las redes 1 y 2 no hay diferencia aparte del símbolo, ¿no? Lo que pasa es que son dos etapas distintas. Al momento que desarrollamos, primero llegamos a la desigualdad de Bessel. Cuando llegamos a la desigualdad de Bessel, nosotros ya podemos afirmar que la serie converge, ¿está claro? La serie converge, pero todavía no podemos afirmar que converge a esta función. Siguiendo el desarrollo, se demuestra de que este es un símbolo de igualdad. Y en ese caso ya tenemos que converge y converge a esta función. Entonces, son dos etapas del proceso. ¿Está claro? Son dos etapas del proceso. La diferencia solamente aquí es el símbolo es menor o igual y aquí es igual. Es una diferencia solo en símbolo, pero el significado por la etapa del proceso en el cual se desarrolla es distinta. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Continuemos entonces. Estos son algunos preliminares que son necesarios simplemente para sustentar el que podamos aplicar. Veamos un concepto que es importante. Sistema cerrado de funciones. Vamos a denominar nosotros clase C', ¿está bien?
vamos a definirla, esta clase C' como la familia de funciones. A ver, aquí es algo importante. De todas las funciones, voy a denominarlo psi de x, finitas en el segmento AB, finitas en el segmento AB, y que tienen en ese segmento un número finito, de puntos de discontinuidad. Ese número finito de puntos de continuidad puede ser 0, como puede ser 1, 2, 100, 200, pero es finito. Significa que tenemos a la familia de todas las funciones que son continuas por tramos. Continuas por tramos o continuas por trozos. ¿Está bien? Aquí es necesario que haga una apreciación. Imaginen que tengo una función, así voy a ponerla constante, y tengo otra función. Si nosotros vemos estas dos funciones así, podríamos decir que son iguales. ¿En qué sentido son iguales? Yo puedo poner una encima de la otra y va a desaparecer. ¿Está bien? Son iguales. ¿Qué es lo que pasa si nosotros aquí en esta, por ejemplo, le borramos algunos puntos? Entonces, para nosotros, estas dos funciones ya no son idénticas, ya no son iguales, ¿está claro? ¿Por qué? Porque si coloco una encima de la otra, no desaparece la otra, la puedo ver. Ahí tal vez no está muy claro. Vamos a traer nuestra lupita por acá. Y cuando veamos la lupa, fíjense, ahí está. Se nota claramente de que no son iguales. ¿Está bien? Ahí está la diferencia. Entonces, para este tipo de definiciones, nosotros vamos a considerar de que dos funciones que se diferencian solamente en un número finito de puntos, como es este caso, se diferencian solo en un número finito de puntos, vamos a considerar que son funciones idénticas. ¿Está claro? Dos funciones que se diferencian en un número finito de puntos son funciones idénticas. ¿Eso qué significa? Si es que esta línea blanca es una función idénticamente nula, esta línea amarilla también es una función idénticamente nula. ¿Está claro? ¿Quedó entendido, jóvenes, este concepto? De identidad de funciones dentro de estas familias que son continuas por tramos. Si yo tengo, tengo esta función y tengo una función, fíjense, que es idéntica. Estas dos funciones son idénticas. Ahora, a una de estas funciones le quito algunos puntos. ¿Siguen siendo idénticas o no? Para efectos de esta teoría y de estos conceptos, estas dos funciones que se diferencian una de otra solo en un número finito de puntos son idénticas. ¿Está claro? Estas dos funciones siguen siendo idénticas. Es lo que nosotros vamos a considerar.
Dentro de esta clase, a ver, vamos a escribirlo, creo, mejor. En la clase C' se consideran idénticas las funciones que se diferencian entre sí solo en un número finito de puntos. Significa que estas dos son idénticas y estas dos son idénticas. Significa que esta línea blanca nosotros podemos considerar que es idénticamente nula, y significa que esta línea amarilla también es idénticamente nula. El que sea diferente cero en unos puntos no hace que no sea idénticamente nula. Ahora sí, jóvenes, ¿quedó claro el concepto? Bien. Sí, profesor, todo claro. Muy bien, entonces, vamos a decir lo siguiente. Dada una clase C', en la cual está definido el sistema, no voy a escribirlo completo, pero es el sistema de funciones ortogonales, K, ¿está bien? No idénticamente nulos, ¿está bien? No son idénticamente nulos en el concepto que hemos visto, ¿está bien? Bueno, ortogonal con peso gamma, eso lo sobreentendemos. Entonces, el sistema se denomina cerrado si se cumple la identidad de Parzival para cualquier función psi que está incluida en este intervalo. Es decir, si cualquier función que pertenece a esta clase, satisface la identidad de Parzival, ¿qué significa? Puede ser desarrollada en una serie de Fourier, entonces el sistema se considera cerrado. ¿Está claro? El sistema se considera cerrado en ese caso. Y aquí hay un teorema que no lo voy a demostrar, pero lo voy a mencionar, y es lo siguiente. El sistema de todas las soluciones propias, del problema de Sturluville es cerrado en la clase C. Entonces, ¿qué significa? Que si el sistema de soluciones propias de problemas de Sturluville es cerrado, entonces cualquier función dentro de esa clase puedo yo expresarlo como una serie de Fourier.
Este es un teorema, si no me equivoco, se llama teorema de Sobolev, que nos dice eso, de que cualquier función de esta clase puede ser expandida en un sistema de Fourier, una serie Fourier por un sistema de funciones ortogonales que son soluciones propias de problemas de Strauss-Liouville. ¿Está bien? Hay otro teorema más. Rápidamente se los coloco una definición. Sistema completo. Un sistema completo, ¿cuál es? Es un sistema de funciones ortogonales al cual, si se le agrega cualquier función deja de ser ortogonal. Es decir, se le agrega cualquier función, entonces esa nueva función ya no es ortogonal con todas las demás. A eso se le llama un sistema completo. Es el equivalente a la base. En este caso estamos hablando de un sistema infinito. Hablamos de completo. En una base de un álgebra lineal, cuando tenemos un espacio finito, decimos, si lo agrego una más, deja de ser linealmente independiente. Este es el equivalente. Y el teorema es si el sistema, si sub k de x es cerrado en la clase C', entonces es completo en dicha clase. ¿Qué significa? Si es cerrado, es decir, si este sistema es un sistema de soluciones propias de Strauss-Liouville, entonces si es cerrado, también es completo. Si es completo, no existe otra función que satisfaga esas condiciones. Es decir, son las únicas soluciones que tiene ese problema. Y por lo tanto, solo puedo descomponer cualquier función en funciones de este problema, en soluciones de este problema de Strauss-Liouville. Todo eso es lo que tiene que ver. Jóvenes, aquí hay algunos aspectos más, pero solamente para terminar, y lo que quería llegar acá es a lo siguiente. Si tenemos un sistema de funciones ortogonales que es el resultado de resolver un problema de Strauss-Liouville, siempre vamos a poder expresar las funciones de esa clase como serie de Fourier de este sistema. Y no tenemos que preocuparnos de comprobar su convergencia, porque estos teoremas y lo que hemos visto antes ya nos aseguran la convergencia. ¿Está claro? Nos aseguran la convergencia. Entonces, si el sistema de funciones con el que trabajamos es de Strauss-Liouville, el sistema es completo y es cerrado, en consecuencia, puedo expresar cualquier función como una serie de Fourier, la cual converge monótonamente en el intervalo de definición. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, jóvenes, si no tienen preguntas, ahí quedamos la clase de hoy. Muchas gracias.